Muy bien. Ya, tensión entre las dos superpotencias. ¿Quiénes eran las dos superpotencias, chicos? ¿Mm? Rusia y Estados Unidos. Rusia, la URSS. Rusia todavía no se llama Rusia. Rusia era el imperio. Ahora se llama URSS, ¿sí? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Estados Unidos. Ya, esas dos superpotencias. O sea, estamos hablando ya no en términos, eh, ¿cómo se puede decir? Expansionistas, sino más bien en términos económicos. O sea, hegemonía económica. ¿Qué tipo de gobierno o qué tipo de doctrina económica podía imperar después de la posguerra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Miren, ¿qué es lo que tenemos aquí, chicos? A ver, identifiquen qué tipo de fuente es. Sí, qué tipo de fuente es, a quién pertenece la fuente, no el autor, sino más bien a qué bando, ¿no? A ver, los escucho. Propaganda soviética. Ya, ¿cuál es la propaganda soviética? Si ya son fuentes visuales, ¿sí? ¿Cuál es la propaganda soviética? ¿Cuál es la primera propaganda o la segunda? La Lo que segunda. está a la derecha. La que está a la derecha, ¿ah? ¿Por qué, ah? Porque tiene letras raras. Letras raras, ya, ¿sí? Bueno, no son letras raras, son letras rusas. ¿Ya? Por el idioma, ya, muy bien. ¿Qué Por la está? imagen también, Por por la la imagen. imagen de sublevación del rico, por así decirlo. Ya. O sea, ¿qué está dando a entender esta imagen? Una imagen del comunismo, profesor. Ya una imagen del comunismo, pero representada en qué? En un soldado, ¿no? Un soldado, ya atacando pues al burgués capitalista, ¿sí? O sea, una característica de la propaganda rusa, de la propaganda soviética, es que representan al capitalista, al burgués, al americano como un gordo, ¿ya? Un gordo burgués. Usualmente lo representan así los soviéticos, ¿ya? ¿Esta qué tipo de propaganda será, chicos? ¿De qué bando? De Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿por qué, ah? Por la Is this tomorrow? La frase. Está en inglés. Está en inglés ya, muy bien, lo has reconocido porque está en inglés ya. Sí, es una propaganda estadounidense. ¿Ya? ¿Qué es lo que transmite la imagen? Dice, este es el mañana. ¿Qué es lo que transmite? Que Como que hay la URSS una tomará posición. manipulación. Ya voy a Para- una manipulación. ¿Por qué, ah? Una mano. ¿Por qué, ah? ¿Qué hay en esta mano? Esa mano simboliza la expansión del comunismo de la URSS, ¿no? Ajá, muy bien, Traverso. Por esto, ¿no? Por el símbolo de la URSS. Aquí el hoz y el martillo, aquí lo pueden ver, ¿no? Si son las garras del comunismo, claro, el sello del comunismo, intentando expandirse por América, ¿no? Aquí está, ya la guerra del comunismo, ya, bien, bien, lo han interpretado muy bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Bien, luego de la Segunda Guerra Mundial, también hay consecuencias, ¿ya? Recuerden que en la Primera Guerra Mundial hay consecuencias, o sea, debilitamiento de las monarquías y desaparición de la mayoría de la monarquía, ¿sí? Pasa algo similar aquí. Luego de la conferencia de Yalta, el comunismo representado por la URSS comenzó a expandirse por la mayoría de países europeos. ¿Ya? O sea, lo que vamos a denominar eurocomunismo. ¿Ya? Recuerden que la URSS no estaba en Europa, sino más bien entre
es un país, es una potencia euroasiática. Comprende dos continentes. ¿Ya? Esta cuestión la ven pues los aliados, que eran pues Inglaterra, con Winston Churchill, de primer ministro, y Harry Truman, para ese entonces presidente de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces logran aplicar una especie de medidas con las cuales frenar pues el comunismo. Vean que toda la hegemonía europea ya estaba devastada. O sea, devastada porque justamente en el siglo XIX, han visto ustedes las independencias americanas, supongo que ya habrán visto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se da? Por el debilitamiento de la monarquía española, ¿no? Ya pasa igual en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes se debilitan? Se debilita el poderío europeo. ¿Y quiénes se van a independizar de los europeos? Justamente, para el próximo tema vamos a hablar sobre la colonización de las colonias europeas que vienen a ser. ¿En qué continentes, más bien, exceptuando América? ¿En qué continentes, chicos, tenían sus colonias los europeos? ¿Intuyan? África, África, ¿ya? ¿Qué más? y Oceanía, profe. Australia. Australia puede ser ya, pero por ahí hay un país muy importante que va a ser China. muy... China, no, China no, China no. Cuba, Abajito de China. No, Cuba es americano. Abajito de China. ¿Qué India, país? ¿In? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? India, India. Muy bien, India. ¿Colonia de quién era? ¿No saben? Ya, colonia inglesa. ¿Sí? India era una colonia inglesa. ¿Ya? O sea, lo que pasa con la monarquía española en el siglo XIX, o sea, el debilitamiento, va a ser una especie de independencias americanas. Pasa lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. El poderío de todos de los países europeos, tanto Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, van a debilitarse también, por lo que va a suceder una especie de independencias anticoloniales, ¿no? O sea, ya los países europeos van a quedarse con su territorio y ya no van a tener colonia. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Los países anteriormente aliados, o sea, la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, como Estados Unidos e Inglaterra, comenzaron a tomar medidas de freno a tal situación, o sea, frenar el avance comunista dentro de Europa, ¿ya? Porque vean que todos los países devastados ya empiezan a tomar dos bandos, o el bando capitalista o el bando comunista, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber para este tema. ¿Qué ven aquí, chicos? ¿Qué tipo de publicidad? A qué bando representa? No sé. Qué es lo que pueden percibir sobre esta publicidad? el rechazo al capitalismo, Ya presenta la Unión Soviética, el rechazo al capitalismo, ya, ¿por qué? ¿Qué te está dando a entender esta imagen? Hemos dicho que, o sea, la propaganda soviética suele representar al capitalista como un gordo, bien vestido, ¿sí? Con sombrero, con sus lentes, ¿no? Bueno, esta es una propaganda soviética anticapitalista, como verán también por el idioma, lo sacarán que es una propaganda soviética, y que, bueno, aquí nos dice, a ver, ¿quién habló? ¿Quién habló? Jara nos dice que el pueblo de la URSS rechaza el capitalismo, ¿sí? Así es, aquí está el pueblo, dice viva la URSS. Bueno, esa es la propaganda comunista, ¿ya? Ahora, a lo Murillo. Allá. Muy bien, muy bien. Ahora, aquí, ¿qué tipo de propaganda ven, chicos? ¿De qué bando?
La primera es del bando estadounidense. Ciudadano estadounidense. Ya, propaganda estadounidense, ¿sí? Sí, justamente por su caligrafía, por el idioma, ¿no? ¿Qué representa esta primera propaganda? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Descríbame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te tiene, ajá, ven al comunismo como una perdición, ya? ¿Qué más le dan a entender esta primera propaganda? ¿Mm? La expansión de la influencia de la URSS. Ya, aquí dice, murió, son como las tumbas de los estados comunistas. Sí, países que fueron destruidos por el capitalismo. No, no tanto, no tanto. O sea, la propaganda capitalista no puede dirigirse contra el sistema capitalista, ¿sabes? ¿Sí? Estados Unidos se acerca a ser destruido por el comunismo, están representados con un bote y un iceberg. Sí, así es, muy bien, Avanto. Ya. ¿Ustedes han visto Titanic, chicos? ¿Habrán visto Titanic? Esa película. Ajá, Vigo, ahí está, dime. Este, muy bien, Vigo. Titanic, ya. Para este entonces ocurre la tragedia. Esta propaganda es, pues, contemporánea. Bueno, no tanto contemporánea, porque el Titanic es antes, ¿ya? Pasa la tragedia de Titanic. ¿Saben cómo se hundió Titanic? Por el iceberg, ¿no? Entonces, hay una comparación, ¿no? Vean cómo Estados Unidos usa la tragedia del Titanic con las cuestiones políticas, ¿no? O sea, el iceberg, que es el ocasionante de la tragedia, es representado por un iceberg rojo. Te dice el iceberg rojo, ¿no? O sea, el sistema comunista. ¿A quiénes envió a la tumba? A Germania del Este, Checoslovaquia, China, Hungaria, Polonia, Norcorea, ¿no? O sea, está haciendo referir que todos estos países tomados por el comunismo ya están muertos. O sea, están desgraciados y que Estados Unidos probablemente va a chocar también con ese iceberg, si es que el pueblo lo permite. Y aquí está el tío Sam, ¿no? El tío Sam. ¿Ya? ¿Alguien que sepa hablar inglés, chicos, aquí que me diga qué es lo que dice aquí? Ujú. ¿Qué es lo que dice aquí en la segunda propaganda? ¿Cómo Stalin espera que destruyamos América? ¿Cómo Stalin espera destruir América? ¿No? Así es, muy bien. Entonces tenemos a Stalin, conocen ya a Joseph Stalin, es el que estaba a cargo de la Unión Soviética, o sea, como su presidente, como su dictador, el dictador del régimen comunista soviético. Y bueno, representa, ustedes no sé si habrán tenido este globito, un globito, un mundo chiquito, ¿sí? O sea, una especie de mapamundi, ¿no? Con la hoz y el martillo, ¿no? Cómo Stalin puede expandirse a todos los territorios y todo ello, ¿no? Propaganda capitalista, ¿sí? Ya, ¿y qué es lo que pasa? Justamente lo que hemos dicho antes, en la respuesta de los aliados, o sea, de Churchill, de Inglaterra, de Estados Unidos, aplica medidas de advertencia a la población que estaban pues devastadas para preverse contra la doctrina ideológica del comunismo. Aquí nos dice una propaganda, contagio comunista, ¿no? Contagio comunista, nos dice aquí una especie de leyenda, en cuarentena, infectado, expuesto, ¿no? O sea, comunismo está en rojo, ya está tomado. Los países que están en cuarentena son Mongolia, ¿no? Irán, ¿no? Turquía, ¿ya? Toda esta zona. Los que están infectados, Irak, ¿no? Parte de Europa, Noruega, Italia, ¿no? Expuestos, India, Arabia Saudita, Egipto, ¿no? Entonces, veamos cómo era la cuestión. El eurocomunismo ya estaba pues expandiéndose, o sea, los países devastados por la Segunda Guerra Mundial
y sus colonias, o sea, ya las colonias independizadas estaban tomando partido por estos dos bandos, o sistemas capitalistas o sistemas comunistas, ¿ya? No sé si se entiende hasta aquí, chicos. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo va progresando la cuestión esta? El post Segunda Guerra Mundial. Ya, y aquí va a surgir un tema importante. No sé ustedes, chicos, si habrán visto las películas de Rocky Balboa. Habrán visto las películas de Rocky Balboa cuando se enfrenta con Draco, un gringo fuerte, un rubio fuerte. ¿No? ¿Ninguno ha visto Rocky? Para dejarles como tarea, no sé. Sí, dice Chiña, ¿ya? Ya bien, parte de esas películas, Agüero también lo ha visto, ¿ya? Parte de esas películas demuestran esa cuestión, ¿ya? O sea, la cuestión está, el enfrentamiento entre estas dos superpotencias, que no es una guerra, no es una guerra, sino una guerra, un choque indirecto, como ya lo he mencionado. Un choque indirecto, o sea, no van a llegar a las armas, no se va a provocar la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? Sino más bien va a ser una especie de, ¿cómo se puede decir? Como ahorita están haciendo los electores, los candidatos a la presidencia, ¿qué están haciendo? Están haciendo publicidad, están yendo de pueblo en pueblo, están pues, lanzando sus propuestas, ¿no? Pasa algo similar con la Guerra Fría, pero entre estas dos superpotencias. O sea, ¿quién captaba más gente? Y una de las cuestiones a resaltar era, más que todo, por el avance tecnológico. O sea, ¿quién llegaba primero al espacio o a la Luna? ¿Ya? En el caso de la URSS, son los primeros que llegan al espacio. ¿Ya? Los rusos son los primeros que llegan al espacio, pero primero con los perros, una se llama Laika, y bueno, ellos solamente llegan al espacio, salen al espacio, pero no llegan a la Luna, ¿sí? Los estadounidenses son los que llegan a la Luna, el primer hombre en la Luna, ¿sí? ¿Qué pasa? Usualmente la Guerra Fría se trata de esto, o sea, captar a los países para que puedan adherirse a sus sistemas económicos. Que este sistema es el mejor porque te da tecnología y todo eso. Este sistema es el mejor porque te da libertad, todo ello. Y bueno, primer punto. Se comprende entre los años 1947, o sea, posguerra mundial, a 1991, o sea, ya cuando cae la Unión Soviética, en las cuales se enfrentan las dos potencias posguerra, Estados Unidos y la URSS. Ambos países tuvieron una carrera influyente en los demás países, apostando que su sistema económico era el mejor, tanto capitalismo como comunismo. La Guerra Fría significó entonces un choque indirecto entre estas potencias, puede ser en el ámbito cultural o social mediante las propagandas. ¿Ya? Vean que estas imágenes son propagandas, estas dos son propagandas soviéticas, y esta es una especie de estampita de correo, ¿ya? De Estados Unidos celebrando pues la llegada del hombre a la luna. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió el tema, chicos?